Hemos venido hablando acerca de los eventos escatológicos. Y para ponernos en contexto y para poder continuar en esta noche con la clase, siempre les recuerdo que basados en lo que Jesús habló en Mateo 24 y 25 y también lo que Juan dice, lo que Jesús le mostró en Apocalipsis capítulo 6, podemos establecer una línea del tiempo. Créame, esto es bíblico y está completamente basado en la palabra del Señor. Usted puede tomar esto por algo cierto. Jesús dijo que desde su tiempo en adelante, hasta que volvamos a la eternidad, iban a cumplirse 3 periodos importantes en el tiempo. Primero, principio de dolores. Ya llevamos 2024 años. Creemos que faltan unos 15 a 20 años más. Esto es principio de dolores. 2024 años ya. Cuando se termine esto, viene un periodo llamado el fin. Esto dura 7 años. Este periodo es corto. Estas distribuciones, estas líneas no guardan simetría. No guardan simetría, pero en todo caso los ponemos así para poderlo entender. Y el tercer periodo importante es el reino de los cielos, que dura 1000 años. Esto también es largo. Esta es la heredad. Recuerda que Jesús decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O Pablo cuando dice, nadie se engañe, ¿no sabéis que los injustos no heredarán herencia, el reino de los cielos? Así que el reino de los cielos es la herencia, es la heredad. Cuando Jesús murió y resucitó, estuvo muerto 3 días en la tumba. Al tercer día resucitó. Luego pasó 40 días, ya resucitado aquí en la tierra. A los 40 días ascendió, se fue al cielo. Y en el cielo, una vez que Él ascendió, tomó del Padre el libro que estaba escrito por dentro y por fuera, el testamento, el título de propiedad de la heredad del reino de los cielos. Pero este libro, esta herencia, este testamento, estaba atado por 7 sellos que tenían que desatarse para que se pueda abrir el libro y poseer la herencia, hacer efectiva la herencia. Cuando Jesús tomó el libro, una vez que subió al cielo, ubiquémonos en el tiempo, eso sucedió una vez que Él subió al cielo. Por eso es que Juan dice, en el capítulo 6, dice, y vi a un cordero como inmolado, o sea, crucificado. Es que Jesús subió crucificado. Una vez que subió, se presentó ante el Padre, tomó el libro y comenzó a abrir los 7 sellos. Y en ese mismo momento, Él abrió los primeros 4 sellos. Esos sellos se están cumpliendo todavía. Falta poquito para que terminen de cumplirse. Inmediatamente viene el 5.º sello. El 5.º sello es la manifestación del anticristo. Las almas debajo del altar, los decapitados, los que mueren por causa del testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. Es la manifestación del anticristo. Él trae paz y seguridad al mundo, porque Dios así se lo permite. Y también inicia la persecución, la tribulación más terrible que la iglesia o el pueblo de Dios ha soportado en toda la historia de la humanidad, en estos 3 años y medio. Luego viene el 6.º sello, que es el arrebatamiento de la iglesia. Y a continuación viene el 7.º sello, que es el día de la ira de Jehová, cuando la ira de Dios se derrama y se cumplen las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. Este es el 7.º sello. Termina con la guerra del Armagedón. Hemos de hablar después de esto, no es el tema hoy día, solamente es para tener un panorama general. Termina con la guerra del Armagedón, cuando el anticristo y el falso profeta son apresados y enviados al lago de fuego, al infierno. Y el diablo, la serpiente antigua, en cambio, es atado y enviado al abismo por 1000 años. O sea, no va a estar
en este tiempo el diablo. Va a estar en el abismo. Y peor el anticristo y el falso profeta van a estar quemándose, haciendo chicharrón en el infierno. Al final de los 1000 años, Satanás es suelto, porque él solamente estaba preso. Es suelto por un poquito de tiempo. Engaña otra vez a las naciones. Y Dios lo destruye a él y a las naciones. Y Satanás aquí sí es apresado y lanzado al lago de fuego, donde ya estaban el anticristo y el falso profeta. Y se cumple el juicio final, y de ahí unos van a la vida eterna y otros también van a la condenación, al infierno eterno. Nosotros estamos hablando del primer sello de la iglesia. La iglesia es el primer sello, no es el anticristo. Por favor, entendamos esto. Es la iglesia, porque salió venciendo, y para vencer el anticristo ni salió venciendo ni terminará venciendo. Terminará en el infierno. El que salió venciendo es Jesús. Venció en la cruz del Calvario y vencerá al final, porque será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Jesús sube al cielo, desató los 4 primeros sellos. El primer sello es la iglesia. La iglesia nosotros la hemos aislado o sacado aparte. Y la iglesia va hasta la mitad de los 7 años. Por eso aquí le ponemos hasta acá. Esta es la iglesia. Y lo que Jesús hace es mostrarle a Juan lo que va a suceder con la iglesia en estos 2024 años ya, y con un poquito de años que nos falta. Prácticamente Jesús le está diciendo cuáles son los obstáculos a vencer por la iglesia en este periodo de 2000 y pico de años. Entonces empieza a hablar con la iglesia. Yo quiero puntualizar unas 2 cosas. Primero, el Cristo de la iglesia no es el Cristo crucificado. No me malentiendan, nosotros nunca vamos a olvidar lo que Jesús hizo en la cruz. Con lo que hizo en la cruz, Él nos redimió a nosotros y redimió la tierra. Cada vez que tenemos Santa Cena, como el domingo que vamos a tenerla, es para conmemorar lo que Él hizo aquí, en la cruz del Calvario. Pero Jesús ya no está crucificado. Jesús ya no está colgado en una cruz. Jesús se le presentó a Juan, siempre ubíquese en el tiempo, se le presentó a Juan aquí, unos pocos años después de que él se fue al reino de los cielos. Se le presentó a Juan y le reveló todo esto. Todo le reveló, desde su tiempo hasta el final de todos los tiempos. Está escrito en Apocalipsis. Y Jesús se presentó a Juan no como el crucificado. ¿Cómo se presentó a Juan? Si usted ve y lee en Apocalipsis 1, dice que estaba vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Eso tenían los guerreros, los soldados. Así que Jesús se le presenta como un soldado. Además, dice que su cabeza era blanca, no canosa, era blanca, como blanca lana, porque Jesús no es viejo, Dios tampoco es viejo. Viejo, tu abuela, como dicen por ahí, ¿no? Jesucristo y Dios es eternamente joven, o sea, ¿me entiende? Pero eso tiene un significado, ¿no? La sabiduría. La cabeza blanca como la nieve, dice. Además de que sus ojos eran como llama de fuego. Este es el Jesús que la iglesia debe tener presente. Sus ojos como llama de fuego. La iglesia tradicional, la católica, tiene al Jesús ahí crucificado para que la gente le tenga lástima. Pero Jesús ya no está crucificado. Solo estuvo 6 horas crucificado. Luego se murió. Y luego lo llevaron al cementerio. Y ni siquiera está en la tumba. Ahí estuvo apenas 3 días y ni completos. Y resucitó. Y vive por los siglos de los siglos. Y dice que tiene sus ojos como llama de fuego.
y sus pies como bronce bruñido, refulgente como en un horno, dice. Y que su voz es como el estruendo de muchas aguas, una voz potente y poderosa. Y que en su diestra tiene 7 estrellas, que son los siervos, los pastores de las iglesias, que deben estar en sus manos. Y que además de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Es la palabra de Dios. De paso, también de tu boca tiene que salir la espada aguda de 2 filos. ¿Qué es la palabra de Dios? Y que su rostro era como el sol cuando resplandece en su mayor fuerza. Este es el Jesús de la iglesia. Así es como Él se presenta. Y si usted nota, cada vez que Él se presenta a cada de las iglesias, Él dice, por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. Entonces ya no es el que está crucificado, sino el que está vivo y que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros son las iglesias. Él anda aquí, Él está aquí, miren. A Esmirna le dice: el primero y el postrero, el que murió y el que vivo, no el que estoy muerto, ahora vivo. Sí, morí, pero estoy vivo. Y no quiero que me vean ahí muerto, quiero que me veas vivo, porque yo vivo por los siglos de los siglos. Entonces, es importante que entendamos que este es el Jesús, y es así como nosotros tenemos que visualizar a Jesús. Si usted quiere de alguna manera representar a Jesús, lo tiene que ver así, o a su vez verlo sentado en un trono, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él ya no está crucificado, Él ya no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos. Otra cosa, a todas las iglesias le dice: el que venciere será recompensado. Y en cada una de las iglesias está la recompensa para los que vencen. Para los que vencen. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que vencer? Escúcheme, hay un remanente. Ya le vengo diciendo culto tras culto que la iglesia no es todo el bulto. Da pena decirlo, pero no somos todos los que estamos. Hay un remanente que es el pueblo de Dios. Recuerde que en la iglesia estamos mezclados trigo y cizaña. Esto es un hecho. Esto no lo decidimos nosotros, eso así lo decidió Dios. Y dijo que estaríamos así juntos hasta cuando Él regrese por segunda vez. Y que Él será quien aparte el trigo de la cizaña al final del tiempo. Y hasta tanto estamos juntos, recibimos la misma palabra, la misma bendición, cantamos igual, todo hacemos juntitos. Cenamos, etcétera, etcétera. Pero Dios al final del tiempo, cuando en su venida, Él apartará los que son de los que no son. Y que debemos crecer juntos. Así que, hermanos, Jesucristo le dice a Juan, siempre ubíquese en el tiempo, le dice a Juan aquí mismo, cuando comenzaba la era de la iglesia, que empieza desde Jesús para acá. Le dice los obstáculos que la iglesia tiene que vencer. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea en realidad son una sola iglesia, la iglesia de Dios. Pero en cada una de estas iglesias se reflejan situaciones particulares de cada una de las iglesias. Y además también de alguna manera estas iglesias van marcando las etapas, los periodos por los que la iglesia tendría que pasar durante estos 2000 y pico de años. Créame, no faltan sino unos 15 a 20 años más. Pero bueno, eso para el que quiera creer, de lo contrario no hay problema. Entonces, en estos 2000 y pico de años, la iglesia iba a pasar por diferentes periodos. Y Jesús, para podernos hablar o enseñar o explicar nuestras cosas, pues toma
7 iglesias reales, presentes de aquella época, ¿no? Iglesias reales o existentes en este tiempo cuando Juan estaba escribiendo esto. Ahora, yo he hecho un resumen porque no es posible hablar en detalle. Se pueden escribir enciclopedias de todos los detalles de lo que se habla acerca de las iglesias. Sin embargo, yo estoy haciendo un resumen de los obstáculos, de los problemas, de las dificultades o enemigos que la iglesia ha venido enfrentando durante todo este periodo. Por ejemplo, comencemos a cambiar. A Éfeso se le habla acerca de falsos apóstoles. Y le dice, pues, bueno, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, falsos apóstoles. La tarea de los apóstoles era establecer la doctrina, la enseñanza. ¿Por qué? Porque los apóstoles es la iglesia primitiva, es la iglesia del primer siglo, ¿sí me entiende? Porque estos 12 hombres, bueno, Judas marchó, pero eligieron a otro, a un Matías. La tarea de estos apóstoles era establecer en la iglesia la doctrina sana, correcta. ¿Y por qué ellos? Porque ellos vivieron, no es que recibían clases con Jesús 2 horas al día, sino que ellos dejaron todo, y todo quiere decir casa, familia, hijos, mujer, trabajo, todo lo dejaron y lo siguieron a Jesús y fueron a vivir, a morar con Jesús. Durmieron con Jesús, comieron con Jesús, caminaron con Jesús, roncaron con Jesús ahí. ¿Me entiende? Vivieron a tal punto que ellos aprendían de la convivencia con Jesús. Claro que Él les hablaba y les enseñaba cosas, pero también ellos veían todo lo que Jesús hacía y les mostraba con su ejemplo todo lo que les enseñaba. Estos hombres vivieron con Él y aprendieron de primera fuente, de Dios mismo, la enseñanza, la doctrina. Y ellos tenían la tarea de los apóstoles era establecer la sana doctrina. Pero ustedes saben cómo es el diablo. Enseguida el diablo también metió sus falsos apóstoles. Y es por eso que usted lee en las epístolas de Pablo, y también Pedro, Santiago y Judas hablan de estos falsos maestros, falsos apóstoles. Estos que ya los llaman hijos del diablo, inclusive. Usted ve Pedro cómo se enfrentaba de una manera terrible contra estos falsos, que iban y querían pervertir el evangelio, la doctrina, la enseñanza de Dios. Entonces aparecían gente que decían, yo también estuve con Jesús, y yo también le escuché al maestro que decía, pero eran falsos. Y venían con la enseñanza de la prosperidad, de la sanidad interior, y un poco de doctrinas de diabólicas del diablo para perturbar, para pervertir la verdadera enseñanza. Pero Pablo y los apóstoles fueron fuertes, firmes, ¿no? Y rechazaron y denunciaron, y Pablo les llamaba hasta perros. Bueno, y cuánta cosa, porque ellos eran muy celosos de la doctrina. Los apóstoles establecieron la doctrina, y ellos probaron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y eso es lo que la iglesia, escúcheme, y eso no ha pasado. Todavía, hasta hoy en día escuchamos, que estamos acá, todavía escuchamos por ahí que aparecen un poco de payasos que dicen que son apóstoles. Y entre ellos el uno al otro se nombra apóstol. Y sacan pecho y andan pidiendo plata y haciendo un poco de cosas a título de que son apóstoles. Pero igual que los apóstoles del primer siglo, también nosotros pastores, aquellos que estamos en la diestra de Jesús, debemos probar con la Biblia que estos son falsos, fraudulentos apóstoles, que son
lobos vestidos de ovejas, que solamente quieren trasquilar al rebaño, sacarle plata. No saben qué hacer para sacarte el dinero. No saben cómo hacer para hacerte hacer pactos y que pagues plata y esto es lo que este otro sabe. Tenemos que hacer así. Ahora escúchenme, ya no hay apóstoles. Porque según Hechos, los mismos apóstoles dijeron que cuando buscaban el reemplazante de Judas, ellos oraron a Dios, buscando dirección de Dios, y decidieron que el que iba a reemplazar a Judas tenía que ser uno que también haya visto, haya vivido, haya estado con Jesús lo más cerca posible, quizá no como los 12, pero que anduvo con Jesús, que estuvo con Jesús, que oyó y vivió y comió con Él también muchas veces, porque eso era un requisito para ser un apóstol. ¿Para qué? Para que pueda enseñar de primera fuente, que diga, nosotros no hablamos porque alguien me lo contó, sino nosotros vivimos con el Señor Jesús estas cosas, y es por eso que esto enseñamos. Pero cuando se murieron los dos apóstoles, cuando se murió Juan, que ese fue el último que se murió, se acabaron los apóstoles. Pero ¿qué pasó? Estos apóstoles nos dejaron escrito lo que ellos vieron y vivieron y conocieron con Jesús. Esta es la enseñanza de los apóstoles. Podríamos decir que Pedro, que Pablo, aunque Pablo no fue de los 12, también es considerado apóstol y que escribió la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Pero Pablo dice él mismo con su boca en Gálatas que él recibió también de Jesús, directamente de Jesús, el evangelio que él predicaba, que ni siquiera se lo enseñó Pedro ni los otros apóstoles que estuvieron con Jesús, sino que él fue llevado al tercer cielo y ahí recibió del mismo Señor Jesucristo el evangelio, la enseñanza y la doctrina que él predicaba. Entonces por eso es que él sí es considerado apóstol, porque aunque no estuvo con los 12, fue llevado por Jesús y Jesús mismo le habló y le enseñó toda la doctrina y el evangelio. Ellos son apóstoles y sus enseñanzas las dejaron escritas aquí, justamente sabiendo que iban a seguir apareciendo los falsos apóstoles durante todo el tiempo, apóstoles mentirosos, y que iban a torcer, que iban a pervertir la doctrina. Entonces aquí está, y todo pastor, todo buen siervo de Dios tiene que comerse este libro, tiene que aprender de Pablo, de Pedro y de los otros, tiene que aprender directamente de ellos. Esta es la boca de Jesucristo, esta es la boca de los apóstoles, para no ser engañados de aquellos falsos apóstoles, para poder probar que ellos son mentirosos. Amén. Obstáculos que la iglesia tiene que vencer en estos 2000 y pico de años. La primera cosa, los falsos apóstoles. Empezó en Éfeso, pero esto continúa, porque siguen apareciendo de cuando en cuando estos payasos, estos perversos. Por ejemplo, Judas dice, amados hermanos, por la necesidad que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Entonces, estos ya están condenados, son mandados por el diablo. Hombres impíos que se meten a la iglesia encubiertamente, se meten como pastores, ahora como apóstoles, como siervos de Dios, entran encubiertamente, pero son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Decía Judas, mas quiero recordaros, hermanos, porque ustedes ya lo saben, que si usted va a la Biblia, en el Antiguo Testamento, va a leer que cuando Dios salvó al pueblo de Israel sacándolo de Egipto,
después que los salvó y los sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron a la verdad. Entonces, estos falsos apóstoles vienen a pervertir la doctrina de Dios, a enseñarnos libertinaje. Por eso que usted ve iglesias donde ya quieren casar a homosexuales, donde que todo está bien, que Dios nos ama a todos, donde, bueno, hay tanta corrupción. Entonces, esta es el primer obstáculo a vencer por la iglesia. Recuerde, hay que vencer esto. El que venciere recibirá recompensa. La segunda, las obras y la doctrina de los nicolaitas. Eso está en Éfeso y también se los nombra en el libro, en la iglesia de Pérgamo. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas, escúcheme, eran gente que aparecían en la iglesia y querían tomar el control de la iglesia. Hombres, personas que querían que el control de la iglesia estuviese en manos de los hombres. O sea, el gobierno humano dentro de la iglesia. Pero, la iglesia no es una organización terrenal. No es como una asociación de cualquier cosa. No es como una cooperativa. No es como una empresa o un negocio. No es una organización humana. Es una organización celestial, divina. Lo humano se gobierna con humanos. Lo divino se gobierna con Dios. Dios gobierna. Por eso es que Jesús se presenta a la iglesia de Éfeso y le dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Y en el capítulo anterior dice que las 7 estrellas son los ángeles, los mensajeros, los pastores de las iglesias. Ellos son. Porque a los ángeles del cielo Él no necesita escribirles. A ellos les da orden, están en su presencia. Es a nosotros a quienes sí tenía necesidad de escribirnos. Entonces, Él dice: yo tengo en mis manos las 7 estrellas, los pastores. Ahora, hermano, escúcheme, no todo pastor está en las manos de Dios. Hay muchos pastores que ni siquiera fueron llamados por Dios, que están siendo pastores porque ellos mismos se han establecido pastores. Entiéndame, los seminarios bíblicos no te hacen un pastor, no porque tú vas y estudias teología en un seminario bíblico o en una universidad y a eso te hace pastor. El pastor es llamado por Dios. Es llamado por Dios. Y un pastor está en las manos de Dios. En las manos de Dios. Pero lamentablemente, hoy en día la iglesia, en su gran mayoría, los pastores no están en las manos de Jesús. Estar en las manos de Jesús significa que predican lo que Jesús les dice en su palabra, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Pero hay muchos pastores que están en las manos de una directiva en una iglesia, en manos de una junta, a veces en manos de algún poderoso, de algún rico dentro de la iglesia, que hace y deshace a su antojo dentro de la iglesia. Y como el pastorcito es pagado por la iglesia y le dan un sueldo, entonces usted sabe que su patrón es el que le paga. Así es en cualquier parte. El pastor no está en las manos de la iglesia, está en las manos de Dios, en su diestra, para hablar y decir lo que Dios le manda decir, para que denuncie a los falsos apóstoles. Sin importar si la junta le dice: va, pastor, contrólese un poquito, no sea extremista. No le importa, dice lo que Dios le dice. Habla lo que el Señor le manda, lo que está en su palabra, lo que come y devora de este libro. Por eso Dios le decía, no sé, a Jeremías, a Ezequiel le decía: tú irás y vas a decir todo lo que yo te mande, y no temas delante de ellos, para que no te quebrante yo mismo delante de ellos. Así que vas y les hablas todo lo que yo te diga. Y les hablarás a los reyes, a los príncipes y al pueblo en general. Y ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para librarte. Pero no temas delante de ellos. Y háblales lo que yo te mando a decir.
Y a Ezequiel le decía, cómete este libro, devóralo, para que hables mis palabras y no las palabras de la gente. Entonces, los siervos de Dios debemos estar en las manos del Señor Jesús. Pero como repito, solo un remanente de entre los pastores estamos en las manos de Dios. La gran mayoría están en manos de organizaciones religiosas, de denominaciones, de juntas directivas de iglesias, en manos de la asamblea de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los que decían, no, el pueblo manda, la junta manda, la directiva manda, la organización manda, y querían tomar el control de la iglesia, pero los apóstoles no se dejaban, y la verdadera iglesia, los verdaderos pastores no se someten tampoco a eso, porque el momento en que permitimos que alguien nos controle, en ese momento perdemos el control de Dios sobre nosotros. Eso así, seamos claros, seamos prácticos y seamos honestos y sinceros. Esas cosas suceden así. Más adelante hablamos un poquito más de eso. La tercera, escúcheme, obstáculos por los que la iglesia iba a pasar. Ya Jesús aquí mismo, siempre ubíquese en el tiempo, aquí mismo ya decía lo que la iglesia iba a enfrentar durante estos 2000 y pico de años. La intromisión de los falsos apóstoles, las obras y la doctrina de los nicolaitas, que es el control del pueblo, de los seculares, a los pastores, a los líderes, pero también las tribulaciones. Por ejemplo, a Esmirna, porque una vez que nació la iglesia también comenzó la persecución. Y Esmirna es la iglesia que fue perseguida. A Esmirna le dice Jesús, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Escúchenme, estuvo predicho por el Señor Jesús, aquí mismo, que la iglesia iba a pasar por tribulación y por pobreza. En las diferentes épocas de la iglesia siempre ha habido gente o iglesias con sus miembros pobres y atribulados. Y el trabajo de los siervos de Dios es fortalecer, animar a la iglesia en esos tiempos de pobreza, en esos tiempos de tribulación, para que no pierdan la fe, para que sigan adelante y que no se desanimen, porque estamos viviendo en este mundo, todavía no estamos en el reino de los cielos, en la heredad, estamos todavía aquí. El reino de los cielos está en nuestra mente y en nuestro corazón, pero todavía no estamos viviendo en el reino de los cielos. Para eso Jesús tiene que venir y tiene que tomar el control. Y aquí, porque aquí somos arrebatados y aquí regresamos para heredar juntamente con Jesús el reino de los cielos. Pero acá siempre van a haber tribulaciones y pobreza, pero no te desanimes porque tú eres rico. Tú sabes que tienes riquezas incalculables en el reino de los cielos. Así que no te desanimes, son tiempos que a algunos les toca, en algunas partes del mundo así es, en otras no es así, pero al menos en nuestro medio sí es así, sí tenemos tribulaciones y sí estamos a veces pobres y todavía necesitados de algunas cosas, pero no estamos en extrema pobreza, sino en una pobreza en la que no nos falta el pan de cada día y las cosas necesarias para este siglo, para esta vida. Porque ricos vamos a ser acá. La iglesia no fue llamada para ser rica en este tiempo. Entonces, la pobreza y también la blasfemia de los falsos cristianos. Yo conozco tu tribulación, tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque tú en realidad eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos o cristianos y no lo son.
sino que son sinagogas de Satanás. Hermanos, yo no voy a señalar ninguna, pero la Biblia dice que hay sinagogas de Satanás, que hay iglesias, en otras palabras, que no son cristianas. Tienen el nombre de Cristo, dicen que son cristianos, pero son hijos del diablo, son sinagogas de Satanás, no de Dios. Y es por eso que muchas veces esas sinagogas de Satanás atacan a los verdaderos hijos de Dios. Entonces todo esto Jesús advirtió, dijo, eso va a pasar, no se asusten, no se desanimen. Cuando eso venga, tú sabes que así es, pero tú sabes que cuando tú soportas eso, estás haciendo tesoros en el reino de los cielos. Por eso Él dice que seamos vencedores. Tenemos que vencer a estos falsos apóstoles. ¿Qué es vencerlos? Vencer significa que no nos dejamos arrastrar ni engañar por ellos. Que vayan a otro lado con ese hueso. Nosotros conocemos la palabra de Dios y no nos vamos a dejar engañar de ellos. Además vencemos también esta doctrina, esta influencia que sí, que no, Señor. Usted necesita un pastor que esté en las manos de Dios para que le hable lo que Dios quiere decirle, lo que usted le edifica, lo que usted necesita para poder entrar en el reino de los cielos. Usted no necesita un hombre que esté en manos de los hombres. Usted necesita un hombre que esté en manos de Dios. Usted tiene que entender eso. Y tiene que vencer cualquier otra doctrina, enseñanza que quiera alejarle de esa verdad. Además, usted tiene que entender que la pobreza, la tribulación, la blasfemia o el ataque, la persecución de gente que se llama cristiana va a venir. Y no se desanime, no diga, sí han sido todos estos, yo pensé que aquí eran todos angelitos. No, usted tiene que saber que aquí, como decíamos otro día, aquí hay pirañas, aquí hay lagartos, aquí hay tiburones, o sea, aquí hay de todo, y también hay buenos peces, también hay buenos hermanos, pero estamos mezclados. Así que no se desanime, venga lo que venga y pase lo que pase, Dios a usted no le ha fallado, pero la iglesia está mezclada entre todo esto. Así que de cuando en cuando se va a topar con un tiburón, pero usted tiene un arpón ahí para pincharle y alejarle y seguir adelante. Amén. También le dice a la iglesia de Esmirna, le dice, pues, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La iglesia de Esmirna fue una iglesia perseguida, atribulada, tanto desde adentro de la iglesia como desde afuera, con cárceles y aún hasta con la muerte. Y lo que Jesús le dice es, oye, si a ti te toca vivir en el tiempo en que tienes que ir a la cárcel, no te reniegues, séme fiel en la cárcel, porque tú sabes que esta vida es corta y que hay una vida eterna después, y tú quieres ir a la vida eterna. Tú sabes que vas a resucitar aun cuando te maten. Tú vas a resucitar. Así que si vas a morir, muere sin renegar de mí. Séme fiel hasta la muerte. Por eso es que Jesús a esta iglesia se le presenta y dice, el que estuvo muerto y vivió dice esto. En otras palabras, Jesús te dice, mírame a mí, yo estuve muerto, a mí me mataron injustamente, me crucificaron de manera horrorosa, pero resucité, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores, del reino de los cielos, que es para siempre. Pues tú también séme fiel hasta la muerte. Si te toca morir por mí, muere. ¿Qué problema hay? Yo te voy a resucitar así como a mí me resucitó el Padre, y te voy a resucitar para que reines, para que heredes juntamente conmigo. Y no por 50, 80 o 100 años que vivimos en este cuerpo, sino por la eternidad.
Así que por nada del mundo se te ocurra renegar de Jesucristo, ni por tribulación, ni por pobreza, ni por persecución interna de los falsos cristianos, ni por la persecución externa que algún rato pueda venir. Todavía no estamos en ese tiempo, pero en algún momento va a venir la persecución de afuera y nos van a meter a la cárcel y algunos van a morir. Pues listo, morimos glorificando y confesando a Jesucristo, porque tú y yo sabemos que vamos a resucitar para vivir para siempre. Que este cuerpo, que de todas maneras se va a morir, lo maten o no lo maten, al rato se va a morir de todas maneras, de viejo. Eso sí es que Cristo no viene antes. Entonces, que muera. Pero nosotros vamos a resucitar con un cuerpo glorioso para vivir eternamente. Entonces no se te ocurra negar a Jesucristo. Pero yo no sé si me estoy haciendo entender. El mensaje es esto: usted tiene que serle fiel a Dios en las buenas y las malas. Estamos en el mundo y en el mundo hallaremos aflicciones de una u otra manera. Hallaremos estos obstáculos. Pero tú tienes que poner tus ojos en el reino de los cielos. Y los sufrimientos que aquí puedas pasar no son nada comparables con la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros, mis amados hermanos. Así que, por mucho que sufras, eso es más. Si es que más sufres, pues más recompensas tendrás en el reino de los cielos. Así que no te reniegues, no te desanimes, y menos vayas a renegar de Jesucristo. Tengas que pasar lo que tengas que pasar. Y no es que a todos nos pasa igual. A unos les pasa unas cosas y a otros les pasa otras cosas. A unas iglesias se enfrentaron unas cosas, otras iglesias se enfrentaron otras cosas, esta enfrentó otras cosas, y así por el estilo. Así que tranquilo, no te reniegues. Y no digas, ¿por qué el hermanito allá ese no le pasa nada como a mí? Déjalo. ¿Qué sabes tú qué le está pasando a él? ¿O qué le va a pasar más adelante? Mejor quédate callado, a lo mejor le va peor que a ti. Así que dale gracias al Señor y sigamos adelante. ¿Amén? Amén. Con buena cara y buen modo. Amén. ¿Le puedes dar un aplauso a Jesucristo? Amén. Aleluya. Aleluya. La unión de la iglesia con el Estado. Esto pasó en la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia corresponde más o menos al tercer siglo. Sucede que la iglesia se une con el Estado. Constantino, que era el rey del imperio romano, que era el imperio que gobernaba el mundo en aquellos días, el omnipotente, entre comillas, imperio romano. Pues su principal hombre, el rey, el emperador, se hace disque cristiano. Y se une a la iglesia. La iglesia venía siendo perseguida por este imperio durante 3 siglos. Fueron perseguidos de manera brutal. Los quemaban a los cristianos. Los tiraban a los circos romanos. Ustedes saben cómo morían con las fieras. No tenían templos porque no podían reunirse, era ilegal. Se dice que en Roma se reunían en las catacumbas, que eran cavernas debajo de la ciudad, laberintos, que allí se reunían, hasta que alguno por ahí los denunciaba y los llevaban a los circos romanos y los mataban. Pues un día, oh sorpresa, porque mientras más perseguida era la iglesia, parece que más se multiplicaba, porque siempre es así. Nosotros, mientras más cómodos estamos, más mediocres somos. Pero cuando nos viene la tribulación, entonces ahí estamos llorando y ahí estamos buscando a Dios. Si no, a veces no buscamos. Pero bueno, la iglesia se multiplicaba cuando era perseguida. Pero un día el emperador se convierte, Constantino. No es que Constantino representa al diablo. El diablo se hizo, dice cristiano. Y el diablo vio que siendo enemigo no le iba bien. Que más bien, como dicen por ahí, únete a tu enemigo y triunfarás. Entonces se unió a la iglesia. Y la iglesia al comienzo celebró y dijo, ¡ay, qué bueno! Ahora hasta allá
El emperador es cristiano, pero ¿qué pasó? Que desde allí en adelante, el emperador, el Imperio Romano, tomó el control de la iglesia. Allí nació la Iglesia Católica. Por eso es que su sede está en Roma. Y tomó el control de la iglesia. Y dejaron a Dios de lado. Y los hombres tomaron el control. ¿Quién gobierna a la Iglesia Católica? El Papa. Y la Iglesia Católica dice que la máxima autoridad de la iglesia no es Dios, ni siquiera la Biblia, sino la iglesia, lo que dicen los papas y los concilios de ellos. Y tomaron el control. Pero ponme atención. Voy a decir algo que quizás nunca usted ha escuchado. ¿Qué pasa con la iglesia en estos últimos años, en estas últimas décadas? Que también la iglesia nuevamente se unió. Hablamos de la iglesia cristiana evangélica ya. Se unió con el Estado. Y nosotros estamos unidos con el Estado. Toda iglesia que aprueba sus estatutos con el gobierno, automáticamente pasa a ser controlada por el Estado. En todos los estatutos de todas las iglesias reza que la máxima autoridad de la iglesia es la asamblea. Ya no es Dios, no es la Biblia, es la asamblea. Y el gobierno se convierte en el órgano rector de las iglesias. Nos guste o no nos guste, esta es la realidad. El órgano rector de la iglesia es el gobierno, porque nuestros estatutos están aprobados por ellos, a la manera de ellos. Al momento que nosotros aprobamos eso y aceptamos esos estatutos, estamos aceptando el control del gobierno. Por eso es que, aunque ahora no se meten, entre comillas, mayormente con nosotros, pero viene la hora en que el gobierno se va a meter. Tenemos propiedades que están a nombre de la iglesia. Pero mañana el gobierno va a decir que porque no cumplimos tal o cual disposición, van a intervenir la iglesia y van a mandar un interventor. Y eso quiere decir que ellos vienen y los que están al frente de la iglesia, de una patadita para afuera, y ellos toman control aún de los bienes y las propiedades. Eso sucede con las otras. Por ejemplo, yo soy director de una fundación. Y algún momento personas perversas querían que el gobierno intervenga en nuestra fundación. Que se metan, que pongan un interventor y nos saquen de la oreja a nosotros y ellos tomar control de todo. Pueden disponer de los bienes y de todo. Créame que las propiedades de las iglesias en última instancia le pertenecen al gobierno. Así de claro y sencillo. En la práctica así es. Y viene la hora, y ya casi es, en que el anticristo se valdrá de ese recurso. Y puede venir y decir: aquí, en esta iglesia no quieren casar homosexuales. El pastor Miguel no quiere casar a los homosexuales, así que interviene en la iglesia. Están violando los derechos. Así que para afuera se ha dicho. Y ponen otro pastor que acepte casar a los homosexuales. Y posiblemente ustedes van a decir: sí, así es. Estamos en otro tiempo. Hay que aceptarles. Estoy diciendo esto, hermano, y yo sé que es duro, pero esto es real. Cuando Pérgamo se unió, cuando la iglesia se unió con el Estado,
Hermano, ahí comenzó una época muy difícil. Pero Dios siempre ha tenido un remanente que no se somete a ellos, a eso. Si algún día me toca esa situación a mí, yo con gusto me voy, no tengo ningún problema. Y síganme los buenos. A mí no me interesan las propiedades. Mientras podamos usarlas bien, gracias a Dios. Pero yo estoy en las manos de Jesucristo. No estoy en las manos del gobierno. Ni voy a estar en las manos de ninguna junta, de ninguna directiva. Estoy en las manos de Dios para hablar y decir lo que Dios dice que diga, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y no solamente yo, usted tiene que ser así. Todos tenemos que ser así. Así que la iglesia en este tiempo está unida al Estado. El Estado controla a la iglesia. Es más, hay una ley de cultos que la establece el gobierno. Y tenemos que sujetarnos a ella. Y a ellos no les importa un rábano si su ley contradice a esto. Tenemos que sujetarnos a esa ley. Porque está por encima de la Biblia. Para ellos. Pero para ti, para mí, para el verdadero pueblo de Dios, eso está por encima de todo. Y si por esto perdemos los bienes, los perdemos. Y si por esto perdemos la vida, la perdemos. ¿Quién dijo miedo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que están de acuerdo, aplaudan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no repita como Lora. ¿Está consciente de lo que está diciendo? Amén. ¿En realidad está dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús? Si toca, toca. Si toca, toca. Entonces, al que venciere la doctrina perversa de los falsos apóstoles, de esos payasos que se dicen apóstoles hoy en día, el que venciere la doctrina de los nicolaitas. No, Señor. La iglesia no es una cooperativa. La iglesia no es una asociación de cualquier cosa. La iglesia es la iglesia del Dios viviente. Y Dios es nuestra autoridad. Dios, a través de su palabra, es nuestra autoridad. Y nosotros, porque estas cosas nos venimos a desayunar ahora, porque si hubiésemos entendido hace años atrás, estaríamos en otra cosa, ¿no? Pero ya estamos en lo que estamos. Sin embargo, en medio de todo esto, tenemos que ser vencedores y ajustarnos a la palabra de Dios. Verán, hermanos, estas cosas no es para que la iglesia las evite. No podemos evitar que los falsos apóstoles aparezcan. No podemos evitar. No podemos evitar que los nicolaitas traten de tomar el control de manera humana de la iglesia. No podemos evitar. Esto Jesús dijo que iba a haber. Así que todas estas cosas no son para evitarlas, sino para vencerlas. ¿Me entiende? Para vencerlas. Para ser vencedores. ¿De qué manera somos vencedores? Pues simplemente no dejándonos engañar por estos falsos apóstoles. No dejándonos engañar por estos nicolaitas. No aceptando, no renegando ni blasfemando ni echándonos para atrás por las persecuciones y por la pobreza y por la tribulación y por las cosas que puedan venirnos a la iglesia. Tenemos que vencer todo esto. ¿Me entiende? Vencer. No significa no ser pobre, no significa no tener problemas, significa ser pobre y aún así no renegar de Jesucristo y seguir adelante. Significa que aunque tengamos persecución y enfermedades y tantas cosas, no renegamos de Jesús. Preferimos morirnos confesando el nombre de Jesús antes que renegar de Él. Porque sabemos en quién hemos creído, porque sabemos a dónde vamos después de que morimos en este cuerpo. Ser vencedores es que aunque la iglesia en términos general está unida al Estado, tú y yo
estamos unidos a Cristo. Que aunque hay eso y hasta que se pueda, seguiremos con eso, pero nosotros aquí respetamos y para nosotros es lo más importante la palabra de Dios. Y esta es nuestro estatuto, nuestro reglamento. Amén. ¿Dónde estábamos? 6. El balamismo o la comercialización de la fe. Le decía Dios o Jesús a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas. ¿Qué es el balamismo? Es la comercialización de la fe. ¿Quién fue Balaam? Balaam fue un profeta de Dios. Que Balac, rey de Moab, lo contrató para que maldijese a Israel cuando Israel pasaba por el desierto hacia la tierra prometida. Y le ofreció plata, billete, oro sin miedo, con tal de que maldiga a Israel y poder derrotarlo. Y Balaam se le abrieron los ojos y se le despertó la codicia. Pero Dios le dijo: no te atrevas a maldecirlo, a mi pueblo. Así que no le permitió maldecir a Israel. Pero su corazón estaba lleno de codicia, quería plata. Y quería hacer plata con el ministerio. Así que le dijo a Balac: mira, yo no lo puedo maldecir porque Dios no me deja. Pero ven acá, te voy a decir cómo puedes destruirlos. Hazte una fiesta. Y pon ahí música, perreo. ¿Cuál es la otra? ¿Cuál? ¿Cuál es la que les gusta? Bueno, escuche, toda esa música que usted sabe que hay hoy en día. Ponles allí, que bailen las muchachas sensualmente, invítales a los hijos de Israel que vengan, haz tus sacrificios a tus ídolos y que vengan los hijos de Israel y participen de todas las cosas. Y Balac lo hizo así, e hizo una fiesta grande allí en el desierto, y acudió Israel allá, y comieron los sacrificados a los ídolos, y fornicaron con las moabitas, y pecaron contra Dios. Y claro, Dios se enojó, y Dios castigó a su pueblo. Y murieron 23,000 de una. Y Balaam cobró su billete. A Balaam no le importaba lo que pasaba con el pueblo de Dios, lo que pase con el pueblo de Israel. Le importaba su plata. Y de estos tenemos muchísimos en este tiempo, que no les importa tu salvación, tu alma, tu relación con Dios. Lo que les importa es llenar templos a como dé lugar. Y te hablan de dinero, que te vas a hacer millonario en este siglo, cuando tú sabes que en la Biblia Dios no te promete hacerte rico en este. Es más, te dice que ser rico en este mundo es tan peligroso que nadie debería procurar ser rico. Sin embargo, ellos te hablan de riqueza, de prosperidad, de fama y de bienestar en este siglo. Y claro, a la gente le encanta eso. Iglesias donde te dicen que la iglesia es un hospital. Ponme atención, la iglesia no es ningún hospital, los hospitales son del diablo. La iglesia es un ejército de guerreros de Dios. Porque se supone que todos los que han venido a Cristo son sanados por Jesús. Jesús no tiene enfermos. Él sana a los enfermos. El hecho de que alguien esté enfermo físicamente no significa que esté enfermo espiritualmente. Es más, puede haber gente que esté enferma físicamente, pero está más sano que nadie en lo espiritual, con una fuerte fe, siguiendo al Señor Jesucristo. Son guerreros de Dios. Dios no tiene en la iglesia adúlteros por años, por meses y años. No, Señor. Se entiende que cuando vienen a Él son sanados, son corregidos
Y los que creen en Él y vienen a Él, abandonan el pecado. Son perdonados por Jesucristo. Y son quitados su pecado. Y son hechos nuevas criaturas e hijos de Dios. Por eso el que viene a Cristo, si robaba ya no roba. Si mentía ya no miente. Si era borracho ya no es borracho. No podemos tener una iglesia llena de borrachos diciendo que esto es un hospital y que cuando Dios quiera te va a sacar eso. No podemos tener una iglesia de adúlteros, de fornicarios. El que vino a Cristo dejó el adulterio, dejó la fornicación, y si sigue en eso nunca se arrepintió, nunca vino a Jesucristo y es hijo del diablo, punto y aparte. La iglesia no es un hospital como te predican por ahí. Entonces vengan nomás las prostitutas. O sea, puede venir todo el mundo, pero viene y se arrepiente, se convierte, y Jesús lo sana y lo transforma y lo hace una nueva criatura. Y se convierte en un guerrero, una guerrera de Dios. Pero gente que está atrás del dinero, tras la fama, tras las megas iglesias, no te predican santidad, no te predican esto. Se vuelven tolerantes con el pecado y lo permiten. ¿Por qué? Porque no les importa tu salvación, les importa su bolsillo. Pero estos son hijos del diablo. Aunque se llamen pastores, aunque se llamen apóstoles, y aunque tengan megas iglesias, y aunque hablen bonito, y aunque lo sigan las multitudes, son hijos del diablo. Porque a santidad nos llamó Dios, dice la Escritura. Y sin santidad nadie verá al Señor. Mira lo que decía Jeremías allí en el Antiguo Testamento. Dios, hablando a través de Jeremías, decía lo siguiente al pueblo de Israel: no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya castigado a su pueblo cuando se desvía, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los posteriores días lo entenderéis cumplidamente. Escúchame, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé a ellos, pero ellos profetizaban en mi nombre. Se llamaban pastores, profetas, y yo nunca los llamé para que sean pastores. Es que hay gente que dice: es bonito ser pastor, la gente le quiere, uno se estrella adelante y por el ego quieren ser pastores. Otros porque dicen que no hay trabajo, no hay empleos. Me voy a hacer pastor. Y tú no sabes cuánta gente hay en los púlpitos hoy en día que se metieron en esto porque no tenían en qué trabajar, no tenían con qué sostenerse. Entonces lo tomaron esto como una profesión nada más, como una fuente de ingresos nada más. Tú no sabes cuántos hay de esos. Por eso es que salen en adulterio, se salen robando. Algunos se van con los equipos, con todo, se largan, se aparecen, van a vender por allá. Y hay cuantos metidos de estos que andan buscando lo último que está de moda dentro del pueblo de Dios, y lo toman enseguida porque quieren mantenerse y mantener al pueblo engañado. El balamismo no lo podemos evitar. Jesús dijo que eso iba a venir, pero tú puedes y tienes que ser un vencedor. Tú no te puedes dejar arrastrar de eso, no te puedes dejar engañar de toda esa basura y de toda esa pantalla. Tú tienes que ser un entendido. Por eso que te digo, hermanos, cómete este libro. Cómete este libro, devóratelo. Como Dios le decía a los profetas: come este rollo, cómetelo.
Y dijo Ezequiel, yo abrí mi boca y él me hizo comer ese rollo. Y luego me dijo, mira, yo te envío a este pueblo duro de rostro y de corazón empedernido. No te van a escuchar, pero te estoy mandando a ellos. Y van a pelear contra ti, te van a perseguir, te van a querer destruir. Pero no temas, porque contigo estoy yo para librarte, no te vencerán. Pero vas y hablas mi palabra, porque cuando tú hablas la palabra de Dios, generalmente se levantan los enemigos. Y solamente el remanente le gusta esa palabra. La gran mayoría se busca otras iglesias. Oye, en el peor de los casos te atacan, te difaman y tratan de destruirte. Dime tú, ¿qué multitud tenía Isaías? Si al final de los años de su ministerio dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Nadie. Pero es que Dios le dijo, anda y habla a este pueblo y diles, ved y no entendáis, oíd y no comprendáis. Agrava sus oídos, tapa sus oídos, ciega sus ojos para que no vean con sus ojos ni oigan con sus oídos, y no entiendan y no se conviertan y yo no los sane. ¿Qué multitudes tenía Jeremías? Pobre Jeremías. Lea por la historia de Jeremías. Lo metían preso, lo metían a cisternas, lo aborrecían, lo querían matar cuántas veces, si no era porque Dios lo protegía, lo hubiesen matado cuánto. Y lo mismo Ezequiel. Solo en eso compara. Por eso te digo, lee Biblia, ahí tú te das cuenta de lo que es verdadero y lo que es falso. Solo un remanente es pueblo de Dios de entre toda la iglesia. Solo un remanente. Así como fue en Israel en sus días. Luego viene el jezabelismo, ya se nos fue el tiempo. El jezabelismo, la gracia convertida en libertinaje. Va por ahí. Los balamitas con los jezabelitas son ñaños y andan juntos. Le decía a Tiatira, pero tengo contra ti unas pocas cosas. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se llama profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los corazones, y os daré a cada uno de vosotros según vuestras obras. Jezabel. Si usted va al Antiguo Testamento, Jezabel era una mujer pervertida, corrompida, pero era esposa de Acab, el rey de Israel. Esta mujer metió el paganismo a la nación de Israel. Era una prostituta prácticamente, una mujer que vivía solamente las apariencias y que corrompía y pervirtió al pueblo de Israel. Hizo que el pueblo de Israel comiera o hiciera sacrificios y comiera de los sacrificios a los ídolos. Y esas fiestas generalmente estaban llenas de sexos, de orgías sexuales, porque así celebraban los pueblos paganos sus fiestas. Pues hoy en día tenemos gente en la iglesia, escúchame, obviamente ya perdieron el temor de Dios. También tenemos gente que celebra la ideología de género en la iglesia. Iglesias que aceptan y con gusto y hacen fiesta para casar a homosexuales. Tenemos iglesias, pastores, donde se hace eso. Tenemos pastores que adulteran y no se van, siguen en la iglesia. Hermanos en la iglesia que están en adulterio y no se van de la iglesia, están en la iglesia.
jóvenes fornicarios que no se van, están en la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha permitido. Si usted ve, es un camino descendente. Comenzó con los falsos apóstoles queriendo meter falsa doctrina. Luego se unió con el Estado. Eso trajo el balamismo y también trajo el jezabelismo. Y llegamos a Sardis, y Sardis ya es una iglesia muerta, que solamente le queda el nombre de que vive, pero está muerta. Y en Sardis solamente había unas cuantas personas, unos 4 pelagatos, como decimos, que eran verdaderos cristianos. La gran mayoría de la iglesia, es el tiempo del oscurantismo católico, de la Edad Media, la gran mayoría era iglesia muerta. Pero había unos cuantos vencedores, que a pesar de todo eran verdaderos cristianos y hacían las cosas como Dios quiere. Luego viene Filadelfia. Sardis, hermanos, Sardis es la hipocresía. Es la hipocresía, 8, es la hipocresía en la iglesia. O sea, llegamos al punto de que ya no hay nada de Dios, solamente hay el nombre de Dios. Gente que ya no tiene nada de Dios, todo lo que tiene es del mundo. Pero hermano, la idolatría. La iglesia hoy en día está comiendo los sacrificados a los ídolos. ¿Sabe cuáles son los ídolos de este tiempo? Los ídolos son los equipos de fútbol, son los cantantes. Hay una serie de ídolos por los cuales la gente se desvive. Cuando tú, escúchame, tienes una pasión por un equipo de fútbol, ese es tu ídolo. Y cuando tú vas al estadio y gritas, estás comiendo los sacrificados a los ídolos. Esa es tu pasión, esa es tu vida, ese es tu Dios. ¿Cuál es el cantante más famoso ahorita? Shakira, ya que lo está pasando, ¿no? ¿O todavía sigue siendo Shakira la? ¿Qué no hace la gente, hermano, por conseguir una entrada, por meterse allá a un concierto? Y cómo gritan y cómo se deliran allí. Eso es adoración a los ídolos. Eso es comer lo sacrificado a los ídolos. Gente que todo lo que Shakira se pone y enseguida se compran, eso estás comiendo lo sacrificado a los ídolos. Tu pasión, tu corazón, tu admiración está en eso, no está en Dios. Tienes nombre de que vives, te llamas evangélico, pero estás muerto. Que porque juega la liga no vienes a la iglesia. Y están orando, Señor, que no juegue a la hora del culto. Cuando llega el mundial, hay iglesias que suspenden el culto para poder ver el partido, o porque saben que no van a venir los hermanitos, se van a quedar viendo el fútbol y no vienen al culto. ¿A dónde hemos llegado? Nombre de iglesia evangélica, cristiana, católica, lo que sea, solo el nombre, pero están muertos, hipócritas. Porque eso es hipocresía, aparentar lo que no somos. Cuida tu corazón, escudriñalo, ora al Señor, y a la luz del Espíritu Santo escudriña tu corazón a ver si tienes ídolos, a ver si hay algo más importante que Dios en tu vida. No sea que estés comiendo lo sacrificado a los ídolos y cometiendo fornicación. Escúchame, fornicación es justamente adoración a la idolatría. Es la fornicación espiritual. Para Dios, cuando una persona, a ver, entendámonos bien, varones y mujeres, cuando tú ves que tu pareja tiene mucho interés por otra persona, por otra mujer o por otro hombre, ¿sientes o no sientes celos? Claro que sí. Al comienzo te haces la loca, pero ¿qué te comes por adentro? Y es normal, sí, es normal. ¿Y sabe por qué somos así celosos? Porque Dios es celoso. Y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Así como tú celas, así como tú te sentirías si verías a tu pareja besándose con otra persona y no digamos teniendo sexo.
Así se siente Dios cuando te ve a ti. Lo quito por un artista, lo quita por cualquier ídolo, cualquier otra cosa. Que eso te importa más que Dios, más que la iglesia. Idolatría. Tú tienes que dar un momento que dices, listo, hasta aquí se acabó. Me encanta, me ha gustado esto, pero yo renuncio a esto. Mi Dios es mi Dios y nada estará por delante de Él. Y punto. Que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, mi hermano, en esta noche. Y saca los ídolos de tu corazón y de tu vida. Y que solamente Dios sea tu pasión. Que solamente Dios sea tu deleite. Que Él sea lo importante en tu vida. La hipocresía en la iglesia. Y por último, la tibieza espiritual. Yo he tomado algunas cosas, se podrían hablar de otras, pero usted sabe que el tiempo no nos da y queremos seguir adelante. La tibieza espiritual es la característica de la última iglesia de la Odisea. Es nuestro tiempo. Una iglesia de mixtura, mezclada, con la gente con una pata en la iglesia y con la otra en el mundo. Gente que no es tan mundana como para llamarla mundana, ni tampoco tan cristiana como para llamarla cristiana, es mediocre. Si está en la iglesia, canta, llora, se arrodilla, salta, brinca. Pero si está en el concierto allá afuera, en la música, en el baile, en el cumpleaños de la vecina, qué sé yo, ahí también salta, brinca, pero con el vallenato, ¿con qué se baila? Con la cumbia. Ya creo que no bailan cumbia, ¿no? Eso era de mi tiempo. Perreo. Entonces, cuando están allá son mundanos, cuando están acá son cristianos. Tibios. Y Dios dice, prefiero que seas frío, porque por lo menos serías honesto. Y no tibio, porque es hipócrita. Si tú tienes una pareja y sabes que está coqueteando con un amante, yo sé que tú lo quieres y tú más bien quieres que venga contigo y se quede contigo y que te ame a ti con todo su corazón. Pero por último tú le dices, mira, por último, si es que la quieres a ella, lárgate con ella. Ahí están tus trapos y le sacas. Pero que estés con ella y conmigo al mismo tiempo, ¿qué te pasa? Claro que tú quieres que se quede contigo porque lo amas, pero por último, si quiere estar entre las dos, mejor que se largue, porque tú no lo quieres a medias. ¿Por qué? Porque Dios es así. Somos así porque Dios es así y Él nos hizo conforme Él es. Dios aborrece también la tibieza espiritual. Hermanos, esto es lo que dice el Señor. El que tiene oído, porque no todos tienen oído para escuchar esto. Hay gente que se cierra, no cree, dicen que soy fanático, que soy extremista. Y otros hasta se enojan y me ven como una amenaza para la iglesia, para el pueblo de Dios. Pero el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, heredará todas las cosas de Dios. Y tú tienes que vencer todo esto, tienes que vencer la tibieza. Recházala, derrótala, vuélvete caliente, entrégate de corazón y totalmente a nuestro Dios. Amén. ¿Me perdonan la tardanza? Ya son las 9, más de las 9. Se ha pasado el tiempo, pero no importa. Es palabra de Dios. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Cierra tus ojitos y oremos. Esto que has escuchado en esta noche es lo que Dios dice, lo que el Señor dice. No seas sordo, no seas necio. No tapes tus oídos. Más bien, agradécele a Dios y entrégate a Él. Estamos en el tiempo en que hay que predicarle
a la iglesia, hay que salvar la iglesia. Muchos creen que porque ya son evangélicos ya no necesitan ser salvados. Error, error. Hay muchos evangélicos y católicos que se creen salvos, pero están perdidos. Están en todas estas cosas y no se han dado ni siquiera cuenta. Porque nos han seducido. Nos han aplicado la estrategia de la rana. Nos han calentado de a poquito el agua. Y ya casi está hirviendo. Y nos estamos quemando. Vuelve tu corazón a Dios. Decide ser un cristiano genuino, verdadero. Y no a medias. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque nos hablas claro. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento. Gracias, eso es amor para nosotros. Amor tuyo, Señor. Porque no quieres que nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Gracias por advertirnos de todos estos obstáculos, de estas dificultades, de estas amenazas que la iglesia tiene que vencer. Y nosotros en esta noche decidimos ser vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Rechazamos, Dios, todos estos engaños que no se pueden evitar que estén presentes, pero sí los podemos evitar en nuestro corazón y en nuestras vidas. Sí los podemos rechazar para nosotros, porque al final la salvación es personal e individual. Gracias, Señor, por hablarnos así, porque eso quiere decir que somos parte de tu remanente, de ese remanente que sí será salvo. Gracias, Papito Dios, por cada hermano de la iglesia, Dios, y de todos aquellos que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Oh Dios, mira nuestros corazones, nos arrepentimos. Si estamos fallando en algo, muéstranos. Dios, alúmbranos para corregir y enderezar nuestras vidas. Enderézalas, Dios, porque queremos ser verdaderos cristianos. Sabemos que son los últimos tiempos y tenemos que estar totalmente consagrados a ti. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por tu palabra. Bendigo a todos sus corazones, a todas esas almas, Dios, que en esta noche están haciendo esta profesión, esta oración, Dios mío, de volverse a ti, de convertirse a ti, de todo su corazón, con toda su alma, Dios. Oh Dios, gracias. Manténnos fieles a ti, a tu palabra, Dios. Y levanta, Señor, en cada iglesia hombres, pastores, Dios, que estén en tus manos, que no tengan miedo a hablar lo que tú les mandas a decir. Venga lo que venga y pase lo que pase. Que estén en tus manos y no en manos de hombres. En el nombre de Jesús oro por ellos, por los pastores en todo el mundo, Dios, que yo sé que hay muchos, Dios, que aunque no son todos, hay muchos que sí te aman de corazón y que al entender esta palabra, Dios, pues se van a consagrar y van a ser siervos en tus manos, Dios. Gracias, a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús decimos todos amén y amén. Que Dios bendiga a todos. Una buena noche.